eh, eh, debemos enviar la planificación, nuestro informe cada eh, 15 días. Desde el mes de mayo les había solicitado que tendríamos que trabajar nuestra planificación de febrero, marzo y abril de forma mensual y que a partir de mayo lo íbamos a trabajar de manera semanal, porque también hay cierta dificultad aquí a nivel de departamento. Nos dicen inicialmente que son informes y planificaciones semanales y a eso se debe el requerimiento que se les presentó a ustedes. Después nos indicaron que ya no es planificación ni informe semanal, sino es quincenal. Entonces, en base a las informaciones que nos dan aquí a nivel de departamento, pues se les comparte a ustedes también. Y ya hemos habilitado con algunos, por ejemplo, nos dicen no se acopla al programa que nosotros estamos trabajando, es un poquitillo complicado eh, ver ese modelo de planificación, pero ya para ir viendo un poquitillo, les comento que en el 2010 más o menos salió un documento que compartió el Ministerio de Educación. Le voy a compartir mi pantalla en este momento. Este documento que se llama eh, Planificación de los Aprendizajes. Este documento se trabajó y sin embargo a través de el diplomado que nosotros estamos llevando sobre educación para jóvenes y adultos, se nos pidió también abordar el tema de planificación con ustedes y en lo que estamos trabajando, en lo que nos requiere el Ministerio de Educación y este proceso de formación que estamos trabajando conjuntamente con DGEC Central, pues creí oportuno analizar lo que estamos trabajando en este momento, ¿verdad? Eh, Aquí está nuestro documento base, que es planificación de los aprendizajes, y muy importante revisar estas pequeñas ideas. Dice, si queremos que lo que deseamos se haga realidad, deberíamos ejecutar las acciones que sean necesarias. Cuando planificamos, pues nos trazamos metas, nos trazamos actividades, objetivos, y para lograrlo, pues hay que ejecutar todas las acciones. Y para proceder necesitamos la motivación suficiente, buscar la explicación justa del por qué hacerlo, por qué vamos a trabajar X o Y actividad, poseer el fundamento exacto que nos impulsará a empezar, estar con ánimo y esperar con ansias el resultado. Es un pensamiento que está dentro del módulo y me gustó mucho y creí importante socializarlo con ustedes. Y en base ya a lo que es la planificación, vemos que implica el análisis y la rendición del currículo escolar o extraescolar a partir de la propia experiencia, el contexto sociocultural, político y sus condiciones ambientales. Desde que yo vine aquí en el 2017, pues sí, yo me percaté de que ustedes tienen amplia experiencia en los diferentes cursos que están trabajando. Y por ende, en muchos casos yo he aprendido de las acciones que ustedes están realizando. Y si se han hecho algunos ajustes, pues es algunos ajustes que también se nos hace a través de ciertos requerimientos. Y muchos pues han estado haciendo ajuste a su planificación, se trabajaba una planificación anual, que era lo que presentaban ustedes acá, y con la pandemia el Ministerio de Educación nos está pidiendo información constantemente y cada a veces cada 15 días o cada mes me piden información y lo tengo que reportar en base a lo que ustedes están trabajando. Pero para pensar mejor todo este proceso educativo, pues yo sé que
todos estamos comprometidos y debemos comprometernos desde el rol, desde el espacio que tenemos cada uno como técnico docente, como coordinador y el rol que cada uno tiene, pues lo tiene que asumir con bastante responsabilidad. Y para el proceso de concreción, en algunos casos tenemos módulos que trabajó Swiss Contact para CEMUCA, para PEAC tenemos el CNB que estableció el Ministerio de Educación. Para modalidades flexibles también tenemos un CNB. Donde no tenemos CNB al momento es para PRONEA. Sin embargo, el proceso de concreción para todos los niveles y modalidades educativas, pues es una a nivel nacional. Este CNB nacional es un CNB normativo, el cual regula y de ellos se desprenden los otros CNB o concreción curricular que se puede hacer a nivel educativo o modalidad educativa, en este caso el extraescolar. A nivel regional, pues se contextualiza el currículum de acuerdo a las características de la región o de los pueblos. Hablamos del pueblo garífuna, xinca, no indígena y maya, ¿verdad? Luego en la concreción local hace operativo el currículum tomando en cuenta las características, necesidades, intereses, problemas de la localidad. Cuando hablamos de localidad, vamos a hablar, por ejemplo, si somos SEMUCAF, se me ocurre, yo estoy trabajando en San Juan, por ejemplo, pero estoy trabajando en San Juan Centro. Debo tomar en cuenta esas características de la comunidad de San Juan Centro, porque si estuviera en La Esperanza, por ejemplo, de San Juan, y es otro contexto, son otras necesidades, son otros intereses de las personas, el cual hay que tomarlo en cuenta para el proceso de planificación. Si yo estoy trabajando PEAC, estoy, por ejemplo, en Huitán, pero voy a trabajar en Huitán Centro, no va a ser lo mismo que voy a trabajar en Bishben, por ejemplo, o estoy trabajando en el Palmar, no es lo mismo que yo estoy trabajando en la cabecera de El Palmar, que estoy en la comunidad de San Marcos, por ejemplo, cada quien tiene sus características, sus necesidades, pero implica, además de la planificación, pues elaboración de un proyecto educativo comunitario, si ya lo tiene la comunidad, hay que conocerlo, el proyecto educativo institucional, si se tiene elaborado uno, y si no, pues tomar en cuenta estas características es sumamente importante para elaborar nuestra planificación a nivel local. Pero hablamos de planificación, de currículum, sin embargo, nos preguntamos si qué es el currículum. Ahí está, que es un documento normativo que brinda lineamientos sobre el proceso educativo nacional. Insistimos que hay currículum para diferentes áreas ocupacionales, hay currículum para PEAC, hay currículum para modalidades, nos hace falta algunos. Y cuando nos hace falta, pues nos corresponde hacer el diseño de ciertas competencias e indicadores de logro, el cual en el CNB lo que encontramos primero el proyecto de nación que se espera trabajar, aparece la malla curricular, aparecen las bases legales de por qué trabajar el CNB, por qué trabajar una educación por competencias. Sin embargo, los que ya tenemos CNB, aquí estamos aspectos muy importantes que debemos de considerar o que podemos tomar en cuenta desde el CNB es la competencia, indicadores de logro y contenidos. Es lo que está establecido en el CNB, de ahí nosotros tomamos algunas ideas para trabajar nuestro plan de aprendizaje o de actividades con los estudiantes. Los que no tienen CNB, pues tienen que tomar en cuenta que una competencia es la capacidad que adquiere una persona para afrontar y dar solución a problemas cotidianos de acuerdo al proceso de formación que va a recibir. Y la competencia constituye la interacción de estos elementos. El individuo, o sea, el estudiante, ¿qué queremos del estudiante? El contexto, la realidad donde se ubica y la especialidad o área de aprendizaje. Podemos hablar de la especialidad como repostería, panadería, gastronomía, belleza. Podemos hablar de la subárea de
comunicación y lenguaje, matemática, medio social y natural, o de lo que nosotros vayamos trabajando. Eso tenemos que considerar para elaborar nuestra competencia. Ejemplo de algunas competencias pueden haber, por ejemplo, en panadería. Yo no sé de panadería, pero le voy a mencionar esta. Por ejemplo, amasa correctamente eh, la harina, por ejemplo. ¿Quién amasa la harina o quién moldea la harina? Pues el estudiante. ¿En qué área, especialidad? Pues ya sé que está amasando, pues ya me va a ubicar que puede ser repostería, puede ser panadería. Entonces voy a decir, el estudiante de San Juan o en la comunidad de San Juan o en la comunidad o zona 1 de Quetzaltenango, voy a ubicar un poquitillo el contexto. Luego para el plan, más adelante vamos a ver más detalladamente cómo iría estructurada nuestra planificación, pero el plan, para tener algunas dos ideas que tomar en cuenta aquí, apropiarnos de esto, el plan es la idea preconcebida que se tiene. O sea, cuando yo quiero hacer algo y ya lo tengo en la mente, eso que voy a tener en la mente es mi plan. Ahora ya escribirlo en el formato, en el papel, ya es la planificación, donde yo establezco eh, y describo las actividades que pensé, ¿verdad? Entonces, al planificar es importante eh, porque si yo tengo una planificación, pues voy a realizar las acciones que voy pensando, no voy a improvisar durante el desarrollo de la clase y tengo que prever ciertas actividades, recursos, técnicas de evaluación a utilizar, entre otras cosas. Luego, al planificar también el proceso de enseñanza-aprendizaje y realizar una evaluación significativa, implica tomar decisiones para el centro educativo, para el programa, para el curso o con las personas con quienes nos vamos a desenvolver. Asimismo, esta decisión que tomamos repercute en la comunidad, en los estudiantes y en nuestras acciones propias como docente. Por eso es importante realizar nuestra planificación. Entonces no hacemos la planificación solo por salir del paso, solo porque se nos exige, sino que lo hacemos para saber qué vamos haciendo poco a poco para el desarrollo de nuestras actividades y que los estudiantes, que nuestros grupos, que las señoras, que los jóvenes, pues van teniendo una secuencia en lo que nosotros vamos a trabajar. Los tipos y etapas de la planificación. La planificación puede ser a través de áreas de aprendizaje por cursos, centros de interés, bloques de aprendizaje o proyectos. Cuando normalmente hablamos los cursos de educación extraescolar o nuestros programas de educación extraescolar, enfatizamos mucho que el aprendizaje es por proyectos educativos y nos enfatizan otros dos elementos que es la animación social laboral y el emprendimiento. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso al momento de hacer nuestra planificación y la planificación puede ser anual, bimensual, semanal, diario u otro que se nos requiera en su momento. En este caso, la mayoría de nosotros tenemos una planificación anual. De esa planificación anual, de repente anteriormente realizábamos una planificación bimensual. Sin embargo, en este caso nos están pidiendo una planificación quincenal. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar nuestra planificación anual y de ello desglosar nuestras actividades para el, la planificación quincenal. Pero para poder hacer también nuestra planificación tenemos que tener un diagnóstico, evaluación de los estudiantes, de la institución o de la comunidad. En este caso, el grupo con quienes vamos a trabajar tenemos que reconocer qué experiencias, qué saberes cuentan ellos y de qué forma vamos a fortalecer esas experiencias y conocimientos que tienen a través de nuestra accionar, después a través de las reuniones que vamos a tener. Y es lógico que no todos van a tener las mismas habilidades, las mismas experiencias, los mismos conocimientos. Y a través de la interacción es
que se permite el enriquecimiento de estas experiencias. Y yo sé que ustedes en su grupo también se han encontrado con gente que les ha dado ideas y ustedes han aprendido de ellos. Y no solo ellos, ni ustedes también, o sea, ha sido un intercambio de aprendizaje lo que se ha dado. Luego, la determinación de competencias, indicadores de logro y aprendizajes esperados. Tenemos que establecer de todas las competencias que aparecen en mi guía, de repente no las voy a trabajar todas. Tengo que seleccionar las que van a ser muy necesarias y oportunas para trabajar con los estudiantes. Y de repente en el CNB aparece un orden de competencias, sin embargo, con base al diagnóstico que realizo, no debo empezar por la competencia 1 que indica mi CNB, tengo que seleccionar con cuál voy a empezar a trabajar. Luego, selección de las estrategias y recursos para el trabajo con estudiantes, padre, familia y comunidad educativa, cuando así se requiera. Entonces hay que trabajar no solo con los estudiantes, sino con los padres de familia. Si trabajamos con las mamás, muy importante sería también hacer un acercamiento con los esposos de ellas, porque yo sé que en muchos grupos las señoras llegan, pero están con la pena de que su esposo lo va a maltratar o le va a regañar. Entonces, sería oportuno hacer una reunión con los señores para motivarlos y pedirles que apoyen a su esposa. Lo que va a hacer, pues va a ser enriquecedor para la familia. Luego, la selección de estrategias y recursos para el trabajo con estudiantes, padre, familia y comunidad. Organización de ambiente escolar, el salón, el aula, donde vamos a trabajar los instrumentos de aprendizaje y la evaluación. En estos días, pues ha sido un poquitillo el tema de la reunión presencial con todos. Hemos tenido que crear guías. Yo he visto varios videos que han trabajado algunos de ustedes y me cuentan esto, han sido los videos que yo he trabajado y he enviado a mis estudiantes. Pues resulta interesante lo que ustedes van realizando. Y se recuerdan en la reunión pasada también Faustino nos decía, tengo que tener bastante cuidado al tratar con las señoras, en qué momento voy a llamar a uno, si es oportuno que la llame o no, porque no sé cómo va a reaccionar su esposo. Todas estas cosas, pues lo vamos a considerar al realizar nuestra planificación y eso va a marcar el ritmo de qué temas, qué competencias, qué contenidos voy a trabajar con las mamás, con las señoras, con las jovencitas, con los jóvenes con quien voy a trabajar. Y finalmente tenemos nuestro formato de planificación. En nuestro formato de planificación, pues está establecido, yo lo coloqué acá ahora, el técnico va a ser el nombre de ustedes, número celular, el municipio que se ha asignado, el programa, modalidad flexible, SEMU, CAF, PEAC, PRONEA, y de ahí la etapa o grupo, la etapa si es etapa 1, etapa inicial, etapa intermedia o etapa avanzada, o el número de grupo que yo estoy trabajando. Normalmente en nuestros grupos actualmente en el CIREX nos aparecen 4 números iniciales, que sería, por ejemplo, 1893-2021. Ahí tengo el curso, proyecto o que estoy trabajando. Mm, no recuerdo si fue Brenda quien me comentó. Fíjese que yo tengo un módulo que estoy trabajando con los estudiantes y lo que les saco copia y se los entrego. Entonces, ¿qué voy a trabajar? Bueno, trabajes, no sé si vienen por proyecto o número de páginas, no sé. Hay que anotarlo acá, la fecha de duración de esta planificación, por ejemplo, que sería, si fuera del 15 o 16 de julio al 30 de junio, por ejemplo. O sea, del 15, 16 de junio al 30 de junio, que sería la fecha que anoto aquí. Y luego la competencia que voy a agregar, si tengo CNB, pues solo copio lo que tiene mi currículo. Si no hay, pues me dedico a elaborar una competencia tomando en cuenta al estudiante, el área de conocimiento y el contexto. Luego mi indicador de logro, pues el indicador de logro son pautas que nos va a decir cómo voy a lograr esta competencia.
Por ejemplo, si mi meta es llegar, yo ahorita estoy en la coordinación, mi meta es llegar a Walmart. Un primer indicador de logro que yo voy a tener es buscar la parada más cercana, que sería cerca enfrente de Ban Rural, de aquí de la 14. Y de ahí mi segundo indicador de logro es eh, pasar por el Templo Minerva. Y para el logro final de mi competencia es llegar a- al Templo Minerva. Pero si mi tema, por ejemplo, es cocina y voy a trabajar, por ejemplo, carne prensada, y yo digo, voy a trabajar, eh, ela- elabora correctamente, no sé si es elaborar nuestro verbo acá, pero eh, o es cocina apropiadamente ¿cómo se llama? No sé si es el alimento, eh, la receta sobre carne prensada en- de acuerdo al grupo de personas que se atienden. Pero para lograr ver que sí sabe, por ejemplo, cocinar esa carne prensada, lo primero que tiene que hacer es, en indicador de logro, es saber seleccionar qué condimentos lleva la carne prensada. Entonces, reconoce los ingredientes para la carne prensada o reconoce los ingredientes para la elaboración de esta receta. Número dos, eh, establece el tiempo necesario para la cocción de la carne y verduras, demás ingredientes. Finalmente, pues logra lo que se trazó ahí, que es tener un plato de carne prensada y establecer con qué otros eh, ingredientes, de qué va a acompañar ese plato. Entonces, mi contenido es la elaboración de carne prensada. Entonces, ya ustedes me dirán si lo logro en una semana, lo logro en un día, en cuánto tiempo lo voy a trabajar. Luego, en los ejercicios, actividades de aprendizaje presencial o tutorías, cuando nos reunimos con ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aprender a rodajear o a picar verduras, van a aprender a mezclar ingredientes. ¿Qué van a hacer ahí? Entonces voy a anotar qué es lo que van a trabajar ahí. En trabajo autónomo, por ejemplo, y si yo tengo la receta, pues les puedo enviar esa receta y a través de una foto, a través de un documento PDF o imprimo en media página y les reparto una receta a cada uno. Entonces, como parte de la actividad a distancia que ellos van a realizar es leer la receta, comprar los ingredientes. No sé qué otra actividad podrían ustedes sugerir, pero ahí dejaría tanto actividad presencial y de tutoría que puedo trabajar con ellos. En el caso de los compañeros que trabajan, por ejemplo, con primaria, en las tutorías podríamos establecer, por ejemplo, la revisión de su avance de aprendizaje de acuerdo a la semana. Ya vienen por semana, ¿verdad? Entonces, eh, discusión de problemas o dificultades para resolver algunos ejercicios. Entonces, eso anotarían. En la actividad autónoma, la lectura del módulo, realizar el ejercicio de cada módulo, las páginas de su módulo, si lo tienen, qué materiales van a utilizar ellos, qué materiales voy a utilizar yo, hojas, reglas, cuadernos, marcadores y las herramientas de evaluación, que podría ser un portafolio, la foto de la actividad que va realizando. Lo que me han mostrado algunos es que los mismos participantes se toman un video y le mandan su video a cada uno de su tutor, ¿verdad? Por ejemplo, he visto algunos videos y fotos que me han presentado de alimentos que han trabajado. Entonces, es parte de la evaluación que ustedes van realizando ahí. Ahí está la participación que yo tengo.
No sé si tienen alguna duda o inquietud, también se nos va a acabar nuestro tiempo y les voy a pedir un favor para que si consideran oportuno nos volvemos a conectar al terminar esto, pero el tiempo es para ustedes. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Lick, solo una aclaración. Fíjese que en las competencias a nosotros cuando nos han capacitado nos han indicado que no se puede escribir ni correctamente ni adecuadamente, Ujú, sino que hay que escribir los criterios que se van a calificar. ujú, Yo también, no sé si se recuerdan las compañeras que hace unos años, pues los que tuvimos la oportunidad que nos capacitara el licenciado Florentín Lucas Oshlag. ujú, Él nos explicó que para poder hacer nuestros indicadores de logro siempre había que hacer un indicador de logro de manejo bajo, un indicador de logro de manejo medio y un indicador de logro de manejo alto. Y a mí eso me ujú. ha ayudado para poder hacer mis indicadores. Solo para recordarle a los compañeros, porque de repente es oportuno y les funciona a ellos o les sirve recordar eso que nos capacitó este licenciado Florentín. Gracias, muy amable. Karen, no sé si quiere tomar la palabra. Sí, licenciado, compañero, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Nuestra planificación e informe se va a presentar acá 15 y sería porque yo recuerdo que usted dijo que íbamos a empezar desde mayo a entregarle planificación. No recuerdo meses anteriores. Los informes que sí le enviaban o si eran desde febrero. Yo tengo una duda ahí. Exacto, sí, sí. Efectivamente, les había solicitado informes desde febrero hasta la fecha, ¿verdad? En el caso de la planificación me comenzarían desde mayo, porque habíamos dejado por un momento de entregar informes y planificaciones. El año pasado, pues terminamos el año ya con cierta irregularidad de que algunos enviaban su plan, algunos no, y estábamos tan saturados de actividades que ya no se les exigió y comenzamos el año, pero tampoco alguien dijo, bueno, necesitamos entregar o yo entrego lo mío y nos vino a despertar la pequeña auditoría que nos hicieron con academias. Entonces reaccionamos, se nos ha olvidado ciertas cosas y los retomamos y por eso se les dijo a ustedes ya entregar informe desde febrero, perdón, y plan a partir de mayo. Así es. Y Jessy, con otra duda sobre este marco, ay, disculpe, no tenga pena, sobre Karen. este formato, para nosotros, en nuestro caso de PEAC, para mí sería etapa, porque si Exacto. vamos a anotar grupos, sería, por ejemplo, yo tengo 3 grupos, hay compañeras que tienen 6 grupos y se nos haría muy dificultoso, siento yo. Para mí sería etapa, en este caso, Exacto. etapa 1, una planificación, etapa 2, otra planificación, porque no podría ser por grupo, porque es demasiado. Exactamente. Sí, así es, Karen. Y tal vez me voy a salir un poquito de esto, pero fíjese que a mí el coordinador aquí me estaba pidiendo mi número de mi código de establecimiento y yo no le entiendo a esto del CIREX, dónde está mi código de establecimiento, porque ahí ya solo tenemos número de grupo y entramos con nuestro correo, nuestra contraseña y yo no sé ni cuál es el. Sí, sí, Karen. Fíjese que anteriormente teníamos 3 códigos de establecimiento. Teníamos el Ujú, 76, 77 y 70, finalizaciones ajá, 76, 77 y sí, 78 y todas sí. 44, ¿verdad? Sin embargo, a partir de la transición del CIRE al CIREX, eh, ya no hemos utilizado el código, simplemente utilizamos el grupo y eso también lo hemos platicado con Juan Francisco Pelechú, que es el que Ujú. revisa el código estadístico. Sin embargo, ya no depende de mí, esta situación es de Guatemala que no se ha hecho la vinculación de CIREX y CIRE. Sin embargo, al momento sería decirle que no tenemos código o sea, sí hay un código de establecimiento, pero está en desuso por la modalidad que trabaja Cirex. Pero ¿qué haría yo en este caso, Lick?
No, o ¿Cómo sea, le presenta? Porque yo lo único que le pude responder al licenciado fue que lo único que yo le podía dar era el número de grupo. Número exacto, de sí. grupo, porque establecimiento no tenemos. Le dije yo, oye, está bien raro, bien para mí, feo, porque no teníamos establecimiento, como que no existiéramos, como que fuera uno solo, ¿verdad? Y ahí estamos todos metidos, perdón la palabra, pero así lo siento y para mí parecer no está bien, pero de plan. Sí, pues esa, como le digo, ya no depende de mí, sino de las indicaciones y del proceso, cómo está planificado el CIREX. Yesenia, Sí, disculpe con una consulta. Fíjese que en relación a las fechas, ¿las trabajamos uniformes o las trabajamos según trabajemos? Por ejemplo, a mí me toca el día lunes con un grupo, entonces le pongo del 31 al 14. El martes del 1 al 22, al 15, perdón. El miércoles y así sucesivamente, o planificamos del 1 al 15 con todos los grupos. De 15 pues yo con todo. considero que sería mejor trabajar fechas. Y de las fechas que pudiéramos trabajar, por ejemplo, podríamos decir, para mí, hablar de, por ejemplo, la semana que terminamos ahorita, terminamos con fecha 2 de junio. Tendríamos que terminar con esa fecha 2 de junio, pienso yo. Y la siguiente semana comenzaríamos, o sea, sería la primera quincena de julio, que sería del 4 al 16 de julio, y la segunda quincena sería del 19 al 30 de julio. Y así utilizaríamos semanas completas y sería más oportuno trabajarlo de una forma generalizada para todos, porque si no, entre ustedes mismos se van a complicar y de repente me complico yo también. Muy bien, gracias. Lick, otra pregunta. Ujú. Ahí donde dice página del módulo, nosotros podemos colocar, por ejemplo, si nosotros abarcaríamos 3 semanas, el número donde inicia la primera semana a donde termina la tercera que estaríamos trabajando. Exacto, El número de página, ¿verdad que sí? Y el exacto, módulo, en este caso, nosotros estamos trabajando en el módulo 1 ahorita. eso. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Lick, fíjese que aquí con una consulta, digamos, yo tengo entendido que la planificación se hace antes de ejecutarla, ¿va? Ujú. Entonces acá nosotros estaríamos enviando la planificación, por ejemplo, ya ahorita ya entendí que tenemos que hacer la del un mes atrás, algo así, Ujú. pero digamos que si vamos a trabajar ya lo de esta quincena, digamos que tenemos que enviarla antes de ejecutarla o después de pasado los 15 días. Antes de ejecutarla, por ejemplo, ahorita les había dicho que para hoy, por ejemplo, me entregarían ustedes su informe de la segunda semana de junio, por ser eh, esta semana una semana atípica también, y me entregarían su planificación de la primera quincena de julio, o sea, su informe de la última o segunda semana de junio y su plan de la primera semana de julio, así sería. Ah, muy bien, Lick. O sea que vamos a trabajar lo que es un informe, la planificación, de Exacto. manera que el informe que vamos a entregar es de los 15 días trabajados, la planificación que vamos a entregar son de los 15